Bienvenidos. En este video se describe el circuito híbrido equivalente para las configuraciones emisor común, base común y colector común. Circuito híbrido de las ecuaciones que relacionan voltaje y corriente para un cuadripolo, ecuaciones para B1 e I2. Estas ecuaciones podemos representarlo mediante circuitos equivalentes, considerando la ley de tensiones y corrientes de Kirchhoff. La primera ecuación se puede representar mediante un circuito serie en el cual se debe cumplir que B1 es la suma de dos voltajes. Por lo tanto, tendremos dos elementos conectados en serie. Para la segunda ecuación, se debe cumplir que I2 es la suma de dos corrientes. Se representará por dos elementos conectados en paralelo. Se tiene dos circuitos, uno para la entrada y otro para la salida. Para el cuadripolo, para la entrada, si verificamos la ley de tensiones de Kirchhoff, podemos indicar que el voltaje B1 va a ser igual a la caída de tensión en HI, que sería el producto de HI por I1, más el voltaje de la fuente de tensión controlada HR por B2, que representa a la ecuación para B1. En la salida se tiene los voltajes B2 e I2. Por convención de cuadripolos, las corrientes positivas son corrientes que ingresan al cuadripolo. Si en el circuito de salida verificamos la segunda ley de Kirchhoff para I2, podemos observar que I2 es igual a la suma de HF por I1 más la corriente en la resistencia 1 dividido entre HO, que será igual a HO por B2. En este análisis se puede observar que la ecuación para I2 se cumple en el circuito de salida. El cuadripolo inicial, que se consideró como una caja negra con sus cuatro terminales de entrada y salida, se representará mediante este circuito híbrido. Para el transistor, este será el circuito equivalente a parámetros concentrados que se describe a continuación. Circuito híbrido para emisor común. Para determinar el circuito híbrido para la configuración emisor común, comparamos un cuadripolo con el transistor en la configuración emisor común. Para el cuadripolo tenemos las asignaciones de voltajes y corrientes de entrada y salida en sus cuatro terminales. En el transistor, en la configuración emisor común, el emisor es común a la entrada y a la salida. El terminal de base es entrada y el terminal de colector la salida. En esta configuración, los terminales de entrada serán base y emisor, y el voltaje de entrada es voltaje base emisor y la corriente de entrada y de base. En la salida se tiene el voltaje de salida entre los terminales de colector emisor y la corriente de salida IC. Para el cuadripolo, las funciones que relacionan voltaje y corriente son las siguientes. B1 se expresa en función de I1 y B2, e I2 se expresa en función de I1 y B2. Se obtienen las ecuaciones que relacionan voltajes y corrientes para el transistor, reemplazando voltajes y corrientes del cuadripolo por voltajes y corrientes del transistor. Entonces, para la entrada, voltaje base emisor será igual a HI por corriente de entrada y de base, más HR por voltaje de salida, voltaje colector emisor, y la corriente de salida IC será igual a HF por corriente de entrada y de base, más HO por voltaje de salida, voltaje colector emisor. Y para indicar que estamos representando el circuito en la configuración emisor común, a los subíndices de los parámetros híbridos adicionamos la letra E. Y estos parámetros para el transistor tendrán las siguientes denominaciones. HIE se denomina impedancia de entrada en emisor común. HRE, transferencia inversa de tensión en emisor común. HFE, transferencia directa de corriente en emisor común. HOE, admitancia de salida en emisor común. Por analogía, el transistor, considerando sus cuatro terminales, dos de entrada y dos de salida, se representará por un circuito similar al del cuadripolo. En este cuadripolo, a la entrada se tiene la resistencia HIE en serie con la fuente de tensión controlada HRE por voltaje de salida, voltaje colector emisor, y a la salida se tiene la fuente de corriente controlada HFE por
I de base, que es la corriente de entrada, en paralelo con la resistencia 1 sobre HOE. En la entrada se aplica el voltaje base emisor y la corriente I de base. Y en la salida el voltaje colector emisor y la corriente I de colector. Circuito híbrido para las tres configuraciones. Emisor común. Para la configuración emisor común, el circuito híbrido equivalente será el descrito con anterioridad. Por lo tanto, solo copiamos este circuito. Base común. En la configuración base común, el transistor se conecta de tal forma que la base es común a la entrada y a la salida. En la entrada se tiene el terminal de emisor y en la salida el terminal de colector. En este último esquema, a la entrada se aplica el voltaje emisor base y la corriente I de emisor. El sentido de I de emisor sale del terminal de emisor. El cambio del sentido de la corriente de emisor se justificará al final de este video. En los terminales de salidas se tiene aplicado el voltaje colector base y la corriente I de colector. El circuito híbrido equivalente tendrá también los 4 elementos descritos para el cuadripolo. Para esta configuración, en la entrada tendremos en serie HIB y la fuente de tensión controlada HRB por voltaje colector base. Y en la salida se tiene la fuente de corriente HFE por corriente de entrada de emisor y la resistencia 1 sobre HOB. En este último esquema, el último subíndice B hace referencia a la topología base común y en los terminales de entrada se aplica el voltaje emisor base y la corriente de emisor. En los terminales de salida se aplica el voltaje colector base y la corriente de colector. Colector común. En la configuración colector común, el transistor se conecta de tal forma que el terminal de colector es común a la entrada y a la salida, el terminal de base es entrada y el terminal de emisor salida. En la entrada se aplica el voltaje base colector y la corriente I de base y a la salida el voltaje emisor colector y la corriente I de emisor. El circuito híbrido equivalente para la configuración emisor común nuevamente tendrá los 4 elementos calculados para los cuádriplos. El primer elemento de este circuito se denomina HIC, que estará conectado en serie con la fuente de tensión HRC por voltaje de salida emisor colector. En el circuito de salida se tiene la fuente de corriente controlada HFC por corriente de entrada y de base y la resistencia 1 sobre HOC con sus respectivas asignaciones de voltaje y corriente de entrada y salida. Para justificar el cambio de sentido de corriente en las distintas configuraciones, podemos realizar la siguiente afirmación. En la configuración base común, comparando el sentido de corriente de entrada en un cuadripolo y en el transistor, se puede observar que el sentido de la corriente de emisor tiene sentido opuesto a I1. El cambio en el sentido de I1 se justifica considerando una de las dos ecuaciones fundamentales de los transistores bipolares. En el estudio del principio de funcionamiento de los transistores se obtiene la ecuación donde I de emisor tiene que ser igual a la suma de I de colector más I de base. Si la corriente de emisor coincide con el sentido de la corriente del cuadripolo I1, no se cumple esta ecuación, ya que IE debe ser la suma de IC más I de base. Para que se cumpla esta ecuación, necesariamente la corriente de emisor debe salir del terminal de emisor. En las ecuaciones que representan al circuito híbrido, este cambio de sentido se reflejará en el cambio de signo de la corriente de entrada y de emisor, que se describe posteriormente. Bajo el mismo principio se justifica el cambio de sentido de la corriente de I de emisor a la salida en la configuración colector común. Con lo que concluimos este video. Gracias.